principio de todos los tiempos, donde se encuentran la oscuridad y la luz, nace algo que cambiará nuestro mundo para siempre. El destello de las estrellas en el vacío del cosmos, los torbellinos tumultuosos en los aún inexplorados océanos. Todo esto es solo un reflejo del comienzo secreto. En el umbral de la existencia, cuando el mundo da su primer aliento, una gran fuerza comienza su misterioso baile. Lo que da vida a sí mismo, lo que permite que todo lo existente sea, es el apasionado baile de los polos, el nacimiento del masculino y femenino, donde se funden en uno. Hola amigos y amigas. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, al pelear, utilizamos nombres de órganos sexuales o términos relacionados con el comportamiento sexual? ¿O por qué, al invitar a una mujer a casa para tener relaciones sexuales, los hombres a menudo dicen cosas que no son ciertas, como invitarla exclusivamente para ver una película? Hoy descubrirás cuántas veces al día las mujeres y los hombres piensan sobre el sexo. ¿Por qué, en detrimento de sus deseos, las personas a menudo no se permiten hacer el amor? ¿Por qué la monogamia se considera algo bueno y correcto, pero la mayoría de las personas se engañan su pareja? También quiero hablarte sobre lo que enfrento en mi trabajo todo el tiempo. Estos son traumas sexuales, complejos, cómo lidiar con ellos. Y lo más importante, hablaremos sobre las razones de todo esto, los tabúes sexuales, útiles y dañinos, así como sus raíces, y sobre cómo puedes relacionarte con ellos. El sexo entre las personas existe tanto como existe la humanidad. Es una parte fundamental de nuestra vida. Los hombres y las mujeres piensan en el sexo varias veces al día. Por ejemplo, las mujeres lo hacen en promedio 18 veces al día, mientras que los hombres lo hacen 32 veces. Muchas mujeres se maquillan sin darse cuenta de que es un acto sexual de atraer a un macho. Y los hombres eligen su ropa para gustar a las mujeres. El sexo está en todas partes, en los medios, la publicidad, el arte, la moda, la literatura y la música. Los asesinatos ocurren debido al sexo, las guerras comienzan y terminan por él. Es el factor impulsor más poderoso en la naturaleza. A pesar de que pensamos en el sexo tan a menudo, a la mayoría de nosotros nos resulta difícil hablar libre y fácilmente sobre él, incluso con las personas más cercanas. Entonces, ¿por qué el tema tan importante fue y sigue siendo tabú en la sociedad moderna? Inicialmente, Homo sapiens no ocupaba el pináculo de la pirámide alimentaria, lo que significa que los humanos luchaban por sobrevivir, al igual que otros animales, a menudo cediendo en fuerza física. El instinto de reproducción era tan fuerte como el de otros animales. La vida era corta, los niños morían con frecuencia y para sobrevivir era necesario tener muchos hijos. A medida que la humanidad evolucionaba, desarrollaba lo que se conoce como sexualidad femenina expandida, es decir, la disposición de la hembra para el apareamiento en cualquier momento del ciclo, no solo durante el período fértil. Este es un mecanismo de supervivencia poderoso, más avanzado que el de muchos animales. Sin embargo, más tarde, por varias razones, la humanidad también desarrolló la necesidad de controlar los impulsos sexuales. El tabú es un mecanismo social de prohibición de ciertos comportamientos. El tabú más antiguo fue la prohibición de matar animales sagrados, pero más tarde surgieron tabúes sobre la expresión de la sexualidad. Toda la sexualidad humana, desde las restricciones hasta la promiscuidad, desde el ascetismo hasta el libertinaje, desde la patología hasta la norma, en todos sus aspectos, procreación, erotismo, poder, violencia, placer,
deber ha sido objeto de activo tabú durante al menos los últimos 2000 años y se ha considerado como un área ambigua y cerrada. Por un lado, está dominada por la vergüenza de ciertas partes del cuerpo y el peligro de fuertes emociones, atracción, celos, violencia. Por otro lado, es el acto divino de crear vida. Esta ambivalencia ha dado lugar a innumerables tabúes que han cambiado con el tiempo. Sin embargo, como señaló Freud, cualquier tabú tiene su lado oscuro. Es importante entender, ya sea que tengamos una vida sexual rica o practiquemos la abstinencia, todo está relacionado con la sexualidad. Los historiadores afirman que la estructura sexual de las antiguas tribus fue una época dorada de la sexualidad. En aquel entonces existía igualdad en el ámbito sexual, donde todo se limitaba al deseo mutuo de dos personas. No había vergüenza ni culpa asociada a la sexualidad. Esta era llegó a su fin con el desarrollo de la sociedad, el cambio hacia un estilo de vida sedentario, la práctica de la agricultura y la aparición de la propiedad privada, aproximadamente hace 12.000 años. Fue entonces cuando se produjo un momento crucial en la historia de la humanidad, la percepción de la mujer como propiedad personal del hombre. Pero hablar de tabúes sexuales en esa época aún era prematuro. En el antiguo Egipto y las culturas sumerias del mundo antiguo, la sexualidad se expresaba a través del culto a la fertilidad. Esculturas fálicas y símbolos eróticos en papiros y murales se consideraban actos sagrados. En su libro La historia de la sexualidad, el filósofo Michel Foucault describe cómo en la antigua Grecia los hombres disfrutaban de una libertad sexual con jóvenes, cortesanas y esclavos. En esa época y más tarde, en la antigua Roma, predominaba el culto al cuerpo. Las restricciones se aplicaban solo al sexo con esposas ajenas, ya que esto violaba la propiedad de otros hombres. En las parejas monógamas, las esposas estaban protegidas y su deber era dar a luz a herederos. En relaciones polígamas, las esposas eran propiedad común y, por lo tanto, la monogamia era la elección de una clase social más alta. En la antigua Roma, las mujeres estaban en una posición ligeramente diferente. Su deber era satisfacer sexualmente a sus esposos y los niños a menudo se adoptaban. La prostitución se consideraba una forma de apoyar a la esposa si no cumplía con sus deberes. Foucault también señala que en la antigua Grecia el sexo se consideraba una necesidad natural del cuerpo, al igual que comer y dormir. Los antiguos médicos en sus tratados daban recomendaciones sobre cuándo, cómo y con qué frecuencia debían practicar el sexo para obtener el máximo beneficio y minimizar el daño a la salud. Entre estas recomendaciones se encontraba, por ejemplo, la de no entregarse a los placeres sexuales después de comer y no abusar de este tipo de placer. Los excesos sexuales eran condenados en la sociedad griega antigua, no más que los excesos en la comida o el vino carecían de una connotación ética. Las recomendaciones de abstenerse tenían dos razones. La primera estaba relacionada con la influencia en la salud. Se creía que, al igual que la gula, los abusos sexuales tenían un impacto negativo en el funcionamiento del cuerpo, especialmente el masculino. Se consideraba que, junto con el semen, el hombre perdía parte de su energía vital y era deseable evitarlo. Por cierto, es importante señalar que todas estas recomendaciones y el discurso sobre la sexualidad en general eran creados por hombres y para hombres. La mujer se consideraba exclusivamente como un objeto. Para entender la segunda razón, es necesario abordar la idea antigua de cuidado de uno mismo. El cuidado de uno mismo para el griego antiguo implica cuidar de su mente y alma. Implica una forma especial de ver el mundo, dirigir la atención desde lo externo hacia uno mismo, observarse a sí mismo, sus pensamientos y reacciones. ¿Cómo entra en conflicto esto con la sexualidad?
La cuestión radica en que el estado de excitación sexual y el acto sexual en sí son estados en los que tenemos menos control y conciencia de nosotros mismos. Nosotros estamos completamente dominados por lo físico, el elemento bajo y animal que se opone a lo alto y divino en nosotros. Nos volvemos un poco más animales y un poco menos dioses. Y esto no es en absoluto lo que buscaba el noble griego antiguo. Así que los griegos consideraban la abstinencia beneficiosa no solo para la salud física, sino también para la salud mental. Pero esto no significaba que debían excluir la sexualidad de sus vidas. Reconocían su parte animal y, a diferencia, por ejemplo, del cristianismo, no buscaban sofocarla. Bastaba con controlarla, gestionarla correctamente y de manera racional. En la antigua Grecia, las prohibiciones sexuales aún no se consideraban tabúes. Tabú, una prohibición religiosa impuesta a una acción, palabra o objeto. Si bien puede haber existido algunas restricciones en ese momento, no eran de naturaleza religiosa, por lo que no se pueden clasificar como tabúes. El cristianismo, que sucedió al paganismo, fue en cierta medida una religión radical al tabuir la poligamia por primera vez y promoviendo la monogamia. A medida que la Iglesia ganaba poder, no solo condenaba el sexo fuera del matrimonio eclesiástico, sino también el sexo homosexual y, en general, el placer en sí mismo. El sexo solo se volvió aceptable con el propósito de procrear y en gran medida sancionado desde el exterior, con la bendición del poder eclesiástico. La corporalidad se convirtió en un pecado. Fue en el cristianismo donde el sexo se problematizó por primera vez. Esto se debe a que por primera vez en la historia occidental surge una organización unificada que pretende controlar la esfera espiritual del individuo. Si antes el cuidado de uno mismo era un asunto individual, ahora se convierte en la tarea de la Iglesia. La Iglesia monopoliza la espiritualidad y sus prescripciones ya no son recomendaciones, sino estrictas órdenes, y a aquellos que las violan no solo les amenaza una mala salud, sino un castigo desde lo alto y tormentos eternos. A la Iglesia le resultaba necesario obtener control sobre esta esfera íntima de la vida humana y por lo tanto sobre toda la persona, y controlar resultaba más fácil a través de la culpa y la vergüenza. Así es como el autocontrol antiguo se convierte en control cristiano a través de la culpa y la vergüenza. Pero la historia no termina aquí. No podemos considerar que la actual tabuización del sexo en la sociedad secular aún se base en ideas religiosas. Hace mucho que el Estado tomó la posta a través de la cultura popular y la medicina. Foucault lo llamó biopolítica. Por un lado hay mucho sexo en el cine, la publicidad, los medios de comunicación, etc. Constantemente nos recuerdan sobre ello, nos incitan a pensar en ello. Por otro lado, todavía se habla de ello en voz baja, como insinuaciones. Escribir la palabra sexo, y mucho menos proponerlo, no está permitido, pero mostrar una imagen sexual o una metáfora que remita a algo indecente, eso sí se puede. Es como conversaciones sobre temas sexuales en presencia de niños. Los adultos se dan indirectas sobre momentos picantes, pero de manera que los niños no lo entiendan. Solo que aquí el objetivo es que todos comprendan de todos modos, pero también que se den cuenta de que los momentos son realmente picantes y no se debe hablar directamente de ellos. Este juego se lleva a cabo conscientemente. El interés por la sexualidad se mantiene constantemente, a menudo de manera artificial, pero tan pronto como se vuelve demasiado evidente, usted puede tener problemas. Y esto también es una forma de controlar.
No voy a decir que es bueno o que es malo, pero te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué estás aquí? En este planeta, en esta silla, en este momento, viendo este video. ¿Por qué al hecho de que desde el principio de los tiempos hasta el día de hoy, tu familia nunca ha sido interrumpida? No una vez en varios decenas o tal vez cientos de miles de años, desde la aparición del primer hombre. Pero volvamos al siglo XVII-XVIII. El desarrollo de las ciencias naturales en esa época llevó a aliviar la tensión entre la prohibición de la sexualidad. La concepción y la fisiología humana recibieron una explicación médica y apareció la pornografía. El sexo se trasladó de la esfera del pecado a la esfera de lo vulgar. Sin embargo, esto no ayudó a eliminar los tabúes. Al contrario, ahora no solo la religión, sino también la ciencia consideraba el sexo como un problema, la causa de enfermedades mentales y desviaciones. Y la masturbación en ese momento se consideraba la causa de la ceguera. Entonces ya hemos comprendido que existían razones para el origen de los tabúes sobre la sexualidad. Pero ¿cuáles eran esas razones? Más importante aún, ¿hubo algún beneficio para la humanidad y hay algún beneficio en los tabúes sexuales en el siglo XXI? Sin duda, muchos tabúes son beneficiosos, desde la antigua prohibición del incesto hasta el sexo con animales, los difuntos y los enfermos mentales. Puede ser peligroso o afectar negativamente a la descendencia. Existe la opinión de que los tabúes han dificultado la propagación de enfermedades venéreas. ¿Pero puede la prohibición detenerlas? Esta es una pregunta compleja y ambigua. En primer lugar, porque la prohibición de las necesidades biológicas a menudo intensifica el deseo de violarla. En segundo lugar, la propagación generalizada y desenfrenada de algunas de estas enfermedades habla lo contrario, como la propagación de la sífilis en la Edad Media durante el apogeo de los tabúes sexuales. Además, es interesante que algunas de estas enfermedades nos llegaron de los animales. ¿Están relacionados los tabúes sexuales con estos hechos? Propongo dejar esta pregunta abierta. Además, otros tabúes como el sexo con personas del mismo género fueron castigados severamente en muchas culturas. A pesar del papel revolucionario de Freud en la liberación de la sexualidad y los cambios históricos que siguieron, como el movimiento feminista, la revolución sexual, el desarrollo de la medicina y la aparición de anticonceptivos, la vida sexual todavía está llena de tabúes. Desafortunadamente, nos resulta difícil imaginar cómo sería el mundo sin tabúes sexuales. Nuestra vida está tan impregnada de ellos. Pero, ¿cuál es la razón detrás de la aparición de los tabúes? Hay una explicación psicológica del filósofo Georges Bataille. En su libro Historia del erotismo, describe la razón como la proximidad de los órganos sexuales al sistema excretor del cuerpo y asocia el sistema excretor con el miedo a la muerte, ya que a través de él, lo vivo se convierte en no vivo. Bueno, ya entiendes, vamos al baño y lo vivo se vuelve no vivo. Sin embargo, recuerda que para los antiguos griegos y luego los romanos, esto no era en absoluto un problema. Además, hay una explicación aún más siniestra en la categoría de teoría de conspiración. Hay dos, y ambas están relacionadas con la religión. Primero, la inaccesibilidad del sexo y la sexualidad para los líderes religiosos. Si algo agradable o bueno no está disponible para mí, ¿cómo lidiar con eso? Llámalo malo, desvalóralo. Esta es una defensa psicológica típica. Las personas constantemente recurren a esta táctica en otras áreas. Segundo, el control de la población. ¿Cómo controlar a otra persona o incluso a las masas? Convéncelos de que tienen un problema, que no son correctos, y explícales que solo tú puedes ayudarles. No está mal, ¿verdad? Esto se parece al gaslighting a escala mundial. Pero si Dios nos ha creado, Dios nos ha dado la sexualidad.
¿Y por qué Dios hizo que el sexo fuera agradable? Es como si nos estuviera insinuando algo, ¿o no? En ningún caso quiero decir que la religión sea mala, pero me gustaría que cada persona decidiera por sí misma qué es bueno para ella y qué no, basándonos no en las convenciones de los demás, ni en reacciones subconscientemente desarrolladas, ni en los sentimientos de culpa y vergüenza inculcados en nosotros durante cientos de años, sino en el análisis de cuál es nuestro comportamiento bueno para nosotros, en términos físicos, emocionales, sociales y espirituales, y cuál es malo y por qué. Para hacer esto, necesitamos estar dispuestos a entender y tener conocimientos al respecto. El óvulo de la madre contiene exclusivamente un cromosoma X, mientras que el espermatozoide contiene ya sea un cromosoma X o Y. El género del bebé se determina al azar durante la concepción. Si el óvulo es fertilizado por un espermatozoide con un cromosoma X, se forma un embrión femenino con el conjunto XX. Y si es fertilizado por un espermatozoide con un cromosoma Y, se forma un embrión masculino con el conjunto XY. Todos nosotros fuimos pequeños niños o niñas. Todos tuvimos padres, luego amigos, chicos y chicas. La interacción con el entorno nos afecta profundamente. Básicamente, es lo que nos hizo ser lo que somos. Antes de los 3 años, un niño aún no comprende quién es, si es un niño o una niña. Luego, con la ayuda de los adultos, a los 3 años identifica su género. Y luego, desde los 3 hasta los 6 años en la vida de cada niño, ocurre la crisis edípica en el niño y la llamada crisis de Electra en la niña. El complejo de Edipo es un concepto introducido por Sigmund Freud en el psicoanálisis. Se refiere a un deseo, ya sea consciente o inconsciente, hacia el progenitor del sexo opuesto y sentimientos ambivalentes hacia el progenitor del mismo sexo. En términos generales, el complejo de Edipo denota un deseo erótico universal, pero inconsciente, del niño hacia el progenitor del sexo opuesto. Siente esa sensación desagradable, atracción sexual del niño hacia el padre o madre, algo horrible, ¿verdad? De hecho, no hay nada horrible en esto. Esto ocurre en la vida de cada niño. Algunos lo experimentan de manera más intensa que otros. ¿Pero qué significa la frase sentimientos ambivalentes hacia el progenitor del mismo sexo? Por un lado, son sentimientos cálidos hacia su propio progenitor y por otro lado, negativos o incluso de odio hacia él como competidor. El niño experimenta una gran frustración en este proceso, ya que se enfrenta a una competencia en la que no está destinado a ganar. Inevitablemente, esto le causa una herida psicológica. La reacción de los padres, su madurez y comprensión de la situación determinan cuán destructiva será esta trauma en última instancia. Pero este es un proceso inevitable y en general necesario, ya que, en parte, gracias a él, se forma nuestra orientación sexual. Y este es solo el primer trauma sexual psicológico que le sucede a cada persona. Es inevitable porque en la sociedad hay un tabú muy duro, aunque bastante justificado, sobre el incesto, sexo entre parientes cercanos. Es completamente justificado porque las consecuencias de tales relaciones incluyen malformaciones genéticas en la descendencia. Sin embargo, en el jardín de infantes y la escuela, nos enfrentamos a traumas psicológicos mucho más serios. Por ejemplo, en la escuela primaria, es común que los niños jueguen con niños y las niñas con niñas. ¿Y qué sucede cuando algún niño comienza a jugar con niñas? Los niños comienzan a burlarse de él y a rechazarlo. ¿Y cómo se llama? Eres una niña. Este es uno de los primeros insultos sexuales que recibimos. Todo esto va acompañado de risas y humillaciones, posiblemente incluso violencia física.
Pero analicemos por qué sucede esto. ¿Este niño es culpable de que le guste jugar con niñas? Por supuesto que no. ¿Y los otros niños son culpables porque sienten agresión? Tampoco. No entienden por qué sienten agresión hacia él. También son víctimas en esta situación, porque su comportamiento es el resultado de una trauma recibida anteriormente. Cada comportamiento tiene sus razones y en algunas situaciones está diferido en el tiempo. En este caso, la razón es el miedo y la envidia. Tienen miedo de encontrarse en su lugar porque no pueden permitirse socializar con chicas aunque realmente lo deseen. Esto es lo que causa muchos tabúes sexuales: el miedo, la envidia y el resentimiento debido a la incapacidad de obtener lo deseado. Esto es un resultado directo del complejo de Edipo en los niños cuando, a través de la atracción hacia su propia madre, aprendemos que la atracción sexual hacia las chicas es mala en comillas. Pero volveremos a esto más tarde. En edades más avanzadas, durante el período de maduración sexual, las relaciones entre los géneros a menudo son muy complicadas y dolorosas. El miedo al rechazo desempeña un papel importante en esto, y a menudo las acciones agresivas hacia una chica por parte de un chico, o viceversa, están precisamente relacionadas con el temor al rechazo. ¿Pero por qué? Porque las relaciones sexuales crean un nivel muy alto de motivación para las personas, y si nos rechazan en tales relaciones, experimentamos un sufrimiento intenso y, por supuesto, sufrimos traumas. La causa de cualquier sufrimiento es la falta de correspondencia entre la realidad y nuestras expectativas. Además, los adolescentes aún sin experiencia a veces son muy crueles. Las ofensas que muchos proyectan más tarde en otras personas al ser adultos, también sufrimos traumas, pero vivirlos es más fácil porque nuestra psique es más estable. Desde los 27 hasta los 54 años se alcanza una edad interesante en la que muchos de nosotros abordamos de manera independiente algunos de nuestros traumas sexuales. Los psicólogos han observado que cuando las personas participan en juegos sexuales con disfraces o tienen preferencias específicas en el sexo, estos juegos suelen estar relacionados con una experiencia traumática sexual previa. Por ejemplo, en la infancia, alguien podía estar excitado o enamorado de una profesora con la que, evidentemente, sería imposible tener una relación sexual debido a la diferencia de edad. Y aquí está esa persona comprándole a su esposa un atuendo correspondiente y representando un juego de roles. Si en la infancia alguien estuvo hospitalizado, a menudo esa experiencia puede ser lo suficientemente traumática, y después de muchos años, en el armario de su pareja aparece un disfraz de enfermera. La víctima de violencia puede preferir el sexo en el que existe una forma de violencia segura. Un hombre que fue ridiculizado en la infancia por compañeros de su edad o padres no muy comprensivos llamándolo niña, puede vestirse con ropa de mujer para tener relaciones sexuales y así sucesivamente. En este proceso, la persona misma no entiende por qué exactamente estas acciones sexuales lo excitan. Lo que sucede en estos casos es que la psique intenta liberarse de la situación traumática reviviéndola en condiciones seguras. Esto ocurre de manera inconsciente. Muchas de estas personas buscan la ayuda de psicólogos y sexólogos con la pregunta ¿está todo bien conmigo? Por eso, quiero tranquilizarte y presentar ciertas normas de relaciones sexuales establecidas por sexólogos contemporáneos. Primero, consentimiento mutuo de las parejas. Segundo, búsqueda del placer mutuo. Tercero, ausencia de daño moral y físico. Y cuarto, madurez física y psicológica de la pareja. En todo lo demás, puedes hacer lo que desees. Todos somos seres humanos con nuestras propias traumas y dificultades, y depender de tabúes desactualizados en estos asuntos no es efectivo. Muchos de nosotros razonamos que la mayoría de las personas son simplemente personas normales. Este tipo de razonamiento es un error. Casi todas las personas tienen su esqueleto en el armario
y algunos incluso tienen 2. Créeme como alguien con experiencia en asesoramiento psicológico que la gran mayoría de las personas han tenido experiencias relacionadas con la sexualidad de las cuales les da vergüenza hablar. Este es un tema que he querido evitar, pero cada vez que intentaba hacerlo, me daba cuenta de que no sería justo con ustedes. La temática de la sexualidad sin su lado oscuro estaría incompleta. Estos son crímenes relacionados con la sexualidad, principalmente violaciones, pero en casos raros, a menudo con personas propensas y a menudo con trastornos mentales, hay asesinatos sexuales, incluidos los asesinatos en serie. Además, el psiquiatra Bessel van der Kolk, en su libro El cuerpo recuerda todo, dedica su investigación al trauma psicológico y comparte, entre otras cosas, varias estadísticas. Incluye cifras relacionadas con la violencia sexual en los Estados Unidos. Si bien entendía que la violencia sexual podría ser un problema en el mundo moderno, la magnitud aún se sorprendía. Piensen en esto. Con una población de 272 millones de personas, hay 12 millones de mujeres violadas y de ellas, 6 millones son menores de 15 años. Es una cantidad enormemente grande. Reflexioné sobre esto e intenté entender cuál podría ser la razón. Por un lado, hay voces a favor de las restricciones sexuales, argumentando que los tabúes son necesarios y útiles. Por otro lado, prohibir una necesidad fundamental y simplemente bloquear esta fuerza sexual sin posibilidad de liberarla es como construir un dique frente a un río. Tarde o temprano, el río derribará la presa y destruirá todo a su alrededor. Es tentador pensar que los tabúes son la causa de la aparición de asesinos en serie y violadores. Sin embargo, al estudiar las biografías de algunos de ellos, me di cuenta de que el tema no es tan simple. En la vida de la mayoría de ellos y en sus familias hubo violencia de alguna forma, ya sea física o psicológica. Y lo más importante es la predisposición a la violencia. En muchos casos, estos niños fueron criados en un ambiente de permisividad excesiva, es decir, la permisividad o la liberación sexual excesiva también pueden ser perjudiciales, provocando comportamientos adictivos y manifestándose en perversiones sexuales, a menudo con el uso de la violencia. Por otro lado, ¿podrían las estrictas prohibiciones de la sexualidad estar en la lista de razones del abuso sexual? Y la respuesta también es sí. Se distinguen 3 tipos de poligamia: poliginia, que implica tener varias esposas; poliandria, que implica tener varios esposos; y el matrimonio grupal, que consiste en tener simultáneamente varios esposos y esposas. Para comprenderlo mejor, comencemos observando a los animales. En diferentes especies existen relaciones tanto poligámicas como monogámicas. Las relaciones poligámicas en la naturaleza incluyen, por ejemplo, cuando una hembra se aparea con varios machos para obtener los mejores genes para su descendencia. Interesantemente, los machos de especies biológicas polígamas han desarrollado habilidades para suprimir los genes ajenos de diversas maneras con el fin de crear su propia descendencia. Dentro de la hembra se libra literalmente una guerra biológica entre los fluidos de los machos por la oportunidad de fertilizar el óvulo y procrear. Por ejemplo, en algunas especies, en el fluido seminal existen células especializadas que sirven para destruir los espermatozoides de otros machos. También se crean tapones mucosos especiales para evitar que los espermatozoides, que puedan seguir más tarde, lleguen al óvulo. O en algunos insectos, el órgano sexual del macho incluso se desprende y obstruye las vías reproductivas de la hembra. Estas estrategias reproductivas son resultado de un largo proceso evolutivo. Por ejemplo,
Mamíferos complejos como primates o leones son polígamos. En los seres humanos existen relaciones polígamas tanto masculinas como femeninas. Las relaciones monógamas son evolutivamente más recientes. Son necesarias para criar y educar a la descendencia. Se encuentran más comúnmente en aves, así como en humanos. Esta estrategia sexual tiene tanto ventajas como desventajas. En la sociedad humana, todo es mucho más complejo que en el reino animal. La monogamia moderna que practicamos es en serie, lo que significa que generalmente tenemos varias relaciones a lo largo de la vida. Sin embargo, el concepto de serialidad conlleva un conflicto interno. La cultura popular, cine, música popular, literatura, crea la imagen de relaciones románticas, pero la idea del amor para toda la vida dificulta la normalización de las separaciones y la búsqueda de la próxima pareja. No encontré estadísticas modernas sobre familias que no tuvieran relaciones sexuales con otras parejas antes o durante su relación, pero evidentemente en la sociedad contemporánea son críticamente pocas. Tampoco que parece más bien un margen de error estadístico. Es decir, la monogamia absoluta en las realidades modernas es más bien un mito. Y de aquí surge otro tabú. El tabú sobre la ruptura. La separación se percibe como algo inherentemente malo, aunque no siempre lo sea. A veces es mejor ser felices por separado que sufrir juntos. En la práctica, la monogamia serial queda en una zona ciega, es decir, no se planifica de antemano. Las parejas, incluso suponiendo la posibilidad de una separación, no reflexionan sobre sus condiciones. Por ejemplo, no firman contratos matrimoniales, lo que hace que el divorcio sea doloroso y difícil. ¿Por qué muchas personas no lo hacen? Porque resulta incómodo hablar de lo material cuando se trata de amor. Aquí hay otro tabú no útil al que debe prestar atención o superarlo. La química en la relación pasará y los bienes inmuebles permanecerán. Por lo tanto, a veces es importante hablar de aquello de lo que es incómodo hablar. En algunos países, la monogamia también se promueve porque beneficia al Estado. Por ejemplo, los impuestos son más altos para las personas solteras y las condiciones de seguro médico, así como el acceso a la educación, son mejores para las familias. Las personas públicas que están en relaciones serias generan más confianza. Cory Booker, quien se postuló para presidente de los Estados Unidos en 2019, estaba soltero al inicio de su campaña, pero muy pronto consiguió una novia. Otro punto ciego de la monogamia en serie es la infidelidad. Realizar una investigación cualitativa y adecuada sobre la frecuencia de las infidelidades no es fácil. Las personas tienden a ocultar su infidelidad. Por ejemplo, en los Estados Unidos a principios de 2022, el 23% de los hombres y el 13% de las mujeres admitieron haber sido infieles. Esto solo incluye a aquellos que lo admitieron. A menudo, la diferencia se explica diciendo que a los hombres les es más inherente la poligamia. Sin embargo, en realidad, los hombres tienden a exagerar la cantidad de parejas sexuales, mientras que las mujeres tienden a subestimarla. Sobre esto en particular, escribe el biólogo evolutivo Robert Martin en el libro ¿Cómo lo hacemos? Evolución y futuro del comportamiento reproductivo humano. La necesidad de sexo es individual y depende de una serie de características, tanto biológicas, niveles hormonales y necesidades, como psicológicas. El sexo puede usarse como un medio para lidiar con la ansiedad y la soledad o como una forma de sentir cercanía, y sociales, a quién y en qué circunstancias y de qué manera se le permite mostrar su sexualidad. No hay inclinaciones masculinas o femeninas específicas. ¿Qué nos dice esto? Que hombres y mujeres disfrutan igualmente del sexo. Los celos son otra piedra de tropiezo en las relaciones monógamas. Si inviertes muchos recursos en tu pareja, comienzas a verlo como tu propiedad, como tu territorio. Este es un comportamiento muy antiguo llamado comportamiento territorial.
Pero si realmente amas a tu pareja, el interés en la psicoterapia y la tendencia al desarrollo personal constante crean la imagen de una relación como un proyecto a largo plazo que requiere esfuerzo, inversión y trabajo en uno mismo. En este caso, se espera fidelidad de los compañeros como condición para la duración de la relación, conciencia, el deseo de crecer y mejorar por el bien del otro, como por ejemplo, ir juntos a un psicólogo familiar. Este es un proceso de evolución personal y conjunta en el cual puedes llegar a ser mejor y más consciente para conocer más profundamente a tu pareja y a ti mismo. Pero también es posible tener otra perspectiva de las relaciones. Por ejemplo, ¿sabes que en algunas comunidades las relaciones polígamas están respaldadas por normas sociales e incluso se explican por razones religiosas? Se trata de la poligamia en lo que se conoce como el Cinturón de Poligamia, África Occidental y Central, Indonesia y el Medio Oriente. A menudo, la poligamia o poliginia se correlaciona con la violación de los derechos de las mujeres. En las comunidades poligínicas, las oportunidades y la libertad de las mujeres a menudo están limitadas. La edad para contraer matrimonio es considerablemente más baja que la de los hombres. Hay un alto nivel de violencia doméstica y aislamiento doméstico de las mujeres. Las investigaciones indican un mal estado mental de las mujeres en matrimonios poligámicos en comparación con los monógamos en la misma sociedad. Se registra una baja autoestima y satisfacción con la vida, así como depresión y trastornos de ansiedad. La poliandria, matrimonio de una mujer con varios hombres, es menos común y se encuentra en comunidades locales aisladas, como en la India. Puede parecer que una mujer polígama es un ejemplo de libertad y desinhibición en contraste con la poliginia, pero en realidad a menudo está marcada por altos niveles de violencia y coerción. Esto puede estar relacionado con la estrategia reproductiva, es decir, a quién pertenece el hijo que una mujer lleva, o con consideraciones económicas para no dividir la herencia de los hermanos entre diferentes familias. Todos se casan con la misma mujer. La poliamoría se puede considerar como una variante de la poligamia, libre de los tabúes impuestos por la sociedad. Es un formato de relaciones abiertas en el que se establecen acuerdos entre los socios específicos. Idealmente, discuten de antemano cómo desean ver su vida sexual y emocional y cómo pueden organizarla sin ofender al otro. La poliamoría parece realizar el sueño de libertad y ausencia de restricciones. Sin embargo, en la realidad, impone serias demandas a los participantes. No sentir celos, no percibir al compañero como propiedad, ser conscientes y sensibles a sus propias emociones y necesidades, saber hablar de ellas y manejar la ansiedad por sí mismos. A algunos les desaconseja la poliamoría. No será sencillo para las personas con apego ansioso, es decir, que experimentan ansiedad a distancia con su pareja y necesitan un contacto emocional constante y cercano. La poliamoría brinda la esperanza de que las relaciones permanezcan más ricas y apasionadas durante más tiempo si no se intenta obtener la satisfacción de todas las necesidades de una sola pareja, pero se recarga la energía con diferentes personas. Aquí se utiliza nuevamente el concepto de relaciones como un proyecto a largo plazo y exigente, ya que la cantidad de discusiones aumenta proporcionalmente al número de parejas. Sin embargo, el aburrimiento y la saturación se compensan con diversas experiencias de sensualidad más allá de la pareja. Las relaciones son una conversación.
El interés en la psicología, el autoanálisis y la psicoterapia ha aumentado el valor de las conversaciones sobre relaciones y, en general, cualquier tipo de discusión. La idea de preguntar sobre el consentimiento para tener relaciones sexuales justo antes del acto solía parecer que rompía la romanticidad, pero en las reglas y leyes modernas parece bastante sensata. Nice. No, God! No, God, please, no! ¡No! Como resultado de una comprensión específica, entrar en relaciones a largo plazo puede no suceder de manera automática o inconsciente. Es importante discutir los movimientos significativos hacia la pareja y para ello se ideó el término DTR o definir la relación. Defining the relationship. Este es un diálogo separado entre las parejas sobre la organización de la relación que incluye varios puntos: exclusividad o apertura, compromisos y prácticas específicas de la relación, involucramiento emocional, identidad de la pareja, a quién y cómo mostrar estas relaciones, cómo llamarse a sí mismos y qué esperar. Ajustando estos parámetros según sus preferencias, los compañeros pueden acordar diferentes posibilidades. Por ejemplo, las citas sin compromisos implican prácticas específicas en pareja, como vino, velas, paseos a la luz de la luna, pero a menudo no son exclusivas. Los amigos con beneficios pueden pasar tiempo juntos fuera de las citas y no desear ninguna actividad romántica. Esto puede ser simplemente sexo casual. No hay límites claros y precisamente eso es lo que hay que definir por cuenta propia. Las visiones románticas tradicionales sobre el enamoramiento abrumador, que sugieren depender de los sentimientos en lugar de la razón, desde esta perspectiva parecen irresponsables. Todo esto crea condiciones para relaciones libres y ligeros, pero no implica renunciar a la conexión duradera y profunda. Se puede acordar tener relaciones donde no haya espacio para compromisos ni planes a largo plazo, o se puede decidir avanzar juntos. La función principal de DTR es aclarar los límites y las expectativas. Como resultado, surgen formas de uniones bastante complejas. Por ejemplo, en Suecia, alrededor del 40% de los hogares están formados por una sola persona que tiene una relación sólida con su pareja que vive por separado. Estas personas tienen hijos y acuerdan la exclusividad, pero no comparten un hogar común. Así, gracias al conocimiento, las personas pueden elegir la forma de comportamiento sexual sin estar atado por restricciones impuestas desde fuera. Las preferencias se ven bastante influenciadas por las ideas dominantes en la sociedad sobre qué relaciones representan un mayor valor y por qué. Pero surge la pregunta: ¿para quién representan valor? Al crear su propio proyecto de relaciones, las personas quieren evaluar de manera racional los riesgos y las perspectivas, establecer límites y expectativas mutuas. Lo más importante es que todo esto se puede discutir, reconociendo el valor del compañero y encontrar su forma óptima de relaciones en lugar de vivir por inercia, apoyándose en reglas y tabúes ajenos, a menudo obsoletos. Puedes elegir la forma de tu comportamiento sexual según tus preferencias, no las preferencias del Estado, la sociedad o de alguien más, y optimizar esas relaciones para ti. Puedes elegir la poligamia o la monogamia según lo que te parezca más adecuado, pero hazlo porque es lo que deseas y te ves a ti mismo en ello, no porque sea la norma o sea considerado bueno y correcto, porque no existe el concepto de bueno y correcto. Puede ser bueno solo para alguien, y es importante elegir lo que será bueno para ti. Pero muchos adultos aún mantienen la creencia: el sexo es malo, manifestar la sexualidad es vergonzoso. En mi trabajo, a menudo me encuentro con manifestaciones de tabú y traumas sexuales. Sin embargo, muchos clientes aún reflexionan en términos de bueno-malo, correcto-incorrecto. Muchas personas viven sus vidas de esta manera y ni siquiera se dan cuenta de que pueden pensar en términos de ¿qué quiero
¿Y qué es bueno para mí? ¿Qué me hará feliz? Cuando la mentalidad de una persona cambia en esta dirección, tiene la oportunidad de encontrar esa felicidad. Quiero decir solo una cosa. No hay una forma correcta de comportamiento sexual. Todos somos diferentes y cada persona puede elegir algo propio. A alguien le gusta la poliamoria, a otros les gustan las relaciones monógamas y algunos prefieren abstinente del sexo por completo. Es importante tomar decisiones de manera consciente para finalmente obtener lo que realmente deseas, aquello que te hará feliz. I am lost.